Bienvenidos hermanos y hermanas a esta presentación. Quiero recalcar que no es una presentación oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a la cual pertenezco, y que por lo tanto yo asumo cualquier responsabilidad que pudiese tener por los errores que pudiera contener. En esta sesión quiero hablar sobre una de las estrategias malignas más usadas por el adversario para intentar destruir el plan de Dios. Comenzó hace un par de décadas, pero recién ha sido en los últimos años que se ha intensificado a tal nivel que se ha constituido en una amenaza mundial. Se llama la deconstrucción cultural. Primero definamos el concepto de construcción. No estamos hablando del movimiento inicial de análisis literario surgido de los 70 por el filósofo Jacques Derrida, sino al uso que se le ha dado en este último tiempo. Para definirlo primero, quiero hacer una comparación gráfica. Imaginemos, como ilustra la imagen, a un niño entretenido en desmontar un auto de juguete. Pero en ese deseo de aprender, lo desarma y lo arma de nuevo. Luego toma otro juguete y lo desarma, pero esta vez se da cuenta que le sobran un par de piezas pequeñas. Percibe que algo no está bien. Su intención era solamente desarmarlo para volver a armarlo a su condición original, intacto, sin ningún daño y sin ningún cambio. Pero cuando hablamos sobre el adversario, no estamos hablando de juguetes, sino de seres humanos. Y también, a diferencia del niño, este no es un accidente, sino que es un plan deliberado. La pregunta es, ¿cómo se puede desarmar, destruir al ser humano y dejarlo sin su esencia, sin su alma, tal como lo indica en su origen la palabra desalmado, es decir, desalmado, sin alma? ¿Cómo puede lograrse esto? Les invito a analizar los pasos que usa el adversario para destruir al ser humano en su esencia por medio de lo que se llama la deconstrucción cultural. Primer paso. El adversario busca eliminar la definición del hombre y de la mujer como seres humanos con un género definido biológicamente al nacer, masculino y femenino, para intentar convencernos de que esta es una verdad espiritual y científica. Es una mentira. Satanás ha introducido la falsa noción de que lo que define a un ser humano no es su biología ni su psicología, sino su autopercepción mental. Definamos la autopercepción como un proceso mental, individual, por el cual uno tiene una imagen de sí mismo. Hasta ahí puede verse como una parte normal del ser humano necesario para su desarrollo integral. Pero Satanás quiere hacernos creer que la autopercepción es un fenómeno objetivo, científico, y que altera de verdad nuestra realidad y la realidad externa. Si un hombre, por ejemplo, se despierta un día y se siente una mujer, entonces esa autopercepción de este individuo pasa a ser una realidad y, por arte de magia, su sistema biológico y su cerebro ya no es masculino sino femenino. Esta es la desconstrucción cultural y básicamente dice que uno no está prediseñado biológicamente, sino que el ser humano se construye como se autoimagina, se autoconstruye como se autopercibe. Puede amanecer otro día y sentirse sin género, o puede autopercibirse como un niño o un animal, o puede amanecer otro día y sentirse de un género que cambia todo el tiempo y que es indefinible. Por lo tanto, puede haber tantos géneros, entre comillas, como personas que hay en el planeta, porque cada autopercepción es un constructo imaginario y subjetivo. Hasta la actualidad se han desarrollado más de un centenar de géneros distintos con pronombres falsos para cada uno. De esta manera, desconstruyendo el lenguaje, se pretende manipular la realidad. Lo que es peor, el siguiente paso será abogar por leyes bajo las cuales se puedan imponer estas autopercepciones bajo la excusa de una supuesta libertad de expresión y de la defensa de los llamados derechos humanos. Como fruto de esta creciente falsa ideología,
carente de sustento científico, las consecuencias serán catastróficas. Esta es una bomba de tiempo que solo generará una vasta confusión, una locura que psicológicamente puede terminar en una grave crisis de identidad, la cual a su vez conduce a una severa depresión y al suicidio, especialmente en los adolescentes. Veamos ahora el segundo paso de esta estrategia maligna. Este segundo paso consiste entonces en lo que se llama la indoctrinación en el sistema educativo. Lo que intenta hacer el adversario entonces es indoctrinar, no educar, indoctrinar a las nuevas generaciones de estas perversas ideologías, atacando el sistema escolar desde la niñez, enseñando que para encontrar tu verdadera identidad debes experimentar con todas las formas de juegos sexuales desde una muy temprana edad, para así descubrir tu verdadera orientación sexual y dañar gravemente el verdadero desarrollo integral, psicológico, social y espiritual del niño. El niño existe en tanto se autoperciba como cualquier otra cosa menos un ente humano. Un futuro adulto ya desconstruido de esta manera, en 10.000 formas, será todo y nada a la vez. Satanás entonces no es como el niño inocente que cometió un error por accidente al desarmar un juguete, sino que deliberadamente busca destruir la esencia del ser humano. Así como décadas antes el filósofo alemán Friedrich Nietzsche clamaba que Dios ha muerto, ahora la consigna de esta perversa ideología moderna es: el hombre ha muerto. El concepto de hombre y mujer, como lo conocemos, ha muerto. Como en un éxtasis de caos y destrucción de una mente psicópata, Satanás no solo se contenta en clamar que el concepto de Dios ha muerto, donde hace creer al hombre que queda solo en una oscuridad eterna para entonces buscar su propia luz y convertirse en su propio Dios. Si esto ya le causaba una enorme angustia existencial, Satanás le asesta ahora el golpe de gracia, diciéndole al hombre que éste ha muerto. Con la deconstrucción cultural, el hombre se ha vuelto en una masa líquida de 10.000 formas, inserto en una caótica realidad, negando su propia esencia y viviendo en un mundo donde todo es relativo, donde los valores son relativos, donde no hay límites morales. Esta es la verdadera meta que persigue el adversario. Al inducir al hombre al pecado por medio del error y la mentira, Satanás intentará alejarlo de Dios para siempre y sepultarlo en una horrible crisis existencial, donde la confusión, la inmoralidad y todo quiebre de límites se volverá una ansia frenética de rabia que tenderá a terminar en una autodestrucción espiritual, mental y hasta física. Satanás utilizará todo medio a su alcance, incluyendo este tema de la deconstrucción cultural como parte de su estrategia de ataques incesantes. Para ello, se vale de diversas organizaciones que apuntan a este mismo fin, bajo el nombre de, tal como aparece en las Escrituras, la abominable Iglesia del Diablo. Así lo definió también el elder Bruce R. McConkie, miembro del Quórum de los 12, en su libro Doctrina Mormona, y citado en los manuales de la Iglesia. En su definición, el elder McConkie señala: los títulos de la Iglesia y la grande y abominable Iglesia del Diablo se usan para señalar a todas las organizaciones, sea cual fuere su nombre o su naturaleza, ya sean políticas, filosóficas, educativas, económicas, sociales, fraternales, cívicas o religiosas, que estén diseñadas con el fin de conducir a los hombres por un sendero que se aleja de Dios y de sus leyes, y por tanto de la salvación del reino de Dios. Veamos ahora el tercer paso de este plan.
Como consecuencia de la desconstrucción cultural del concepto de hombre y mujer, le sigue la desconstrucción de la familia, social, emocional y espiritualmente. Será reemplazada por colectivos indefinibles, grupos inestables, donde no existirán los padres, ni las madres, ni los hermanos biológicos, sino un entero caos, con un cambio incesante de roles familiares, en grupos líquidos, con interacciones como excusas para nada más buscar una inmoralidad sexual ilimitada, una nueva Sodoma y Gomorra, amparada por una sociedad decadente y leyes corruptas. Paso 4. Paralelo a esta misma desconstrucción cultural, individual y familiar, se aplicará a una desconstrucción del concepto de nación y de cultura nacional de los países. A través de la manipulación de eventos y elementos sociopolíticos y económicos a nivel mundial, tales como el ataque a la autoridad, la destrucción de los héroes patrios y la revisión manipulada de la historia, atentarán contra el concepto de país e identidad nacional y cultural, para entonces crear el caos temporal y espiritual, con el fin de lograr la hegemonía que el adversario tanto ha prometido antes de la venida del Salvador a esta tierra. Esta desconstrucción cultural, orquestada por el adversario, es uno de los más potentes esfuerzos por destruir el plan de Dios, un ataque enconado sin misericordia para destruir las almas de los hijos de los hombres, que se acelera antes de la venida de aquel que es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, muchos se preguntarán, al ver este concepto de deconstrucción, todas sus ramificaciones, todos sus planes paralelos, todos sus pasos, y se dirán, ¿qué podemos hacer como ciudadanos y como miembros de la Iglesia frente a este ataque virulento? En este sentido, quisiera hacer 3 recomendaciones. Primero, informarnos de la actualidad nacional e internacional, tal como lo señala los Convenios sección 88, versículo 79, donde el Señor nos dice que debemos instruirnos en lo espiritual y lo temporal, incluyendo el conocimiento de los países. Ver también cómo se extiende este virus de la desconstrucción cultural. Segundo, denunciar todas las leyes y movimientos culturales, sociales, económicos, políticos y religiosos que atenten contra la integridad y el desarrollo del ser humano y traten de quitarle sus derechos. E igualmente, apoyar todas las organizaciones e iniciativas que promuevan estos derechos. Debemos orar y meditar y votar por hombres y mujeres honrados y sabios que promuevan leyes justas. Recordemos que la Iglesia es políticamente neutral como institución, pero aconseja a sus miembros el promover los valores del Evangelio en todo ámbito, incluido el político, y votar por hombres y mujeres honrados y sabios que promuevan leyes justas. En este sentido, quiero citar un discurso de la Conferencia General de septiembre de 1961, es decir, 60 años atrás, titulado La libertad, el plan de Dios, dado por el elder Ezra Taft Benson, que en aquel momento era miembro del Quórum de los 12 y en un tiempo después sería el futuro presidente de la Iglesia. El elder Benson declaró lo siguiente: todos los poseedores del sacerdocio deben usar su influencia en la comunidad para resistir el proceso de erosión que se está produciendo en nuestra vida política y económica. El poseedor del sacerdocio debe usar el partido político de su preferencia para expresar sus opiniones sobre temas relevantes. Debe ver que su partido trabaje para preservar la libertad y no destruirla. Debiera unirse a grupos locales que se interesen en promover la libertad y la libre empresa. Debe estudiar los temas políticos, analizando los registros de votación y los programas propuestos, y escribir a los miembros del Congreso, promoviendo a los hombres buenos en los puestos públicos.
y escrutinar a las agencias federales, estatales y locales para ver que lleven a cabo la voluntad de la gente. El poseedor del sacerdocio no debe esperar que los líderes del Señor les den las instrucciones sobre cada detalle, una vez que ellos han anunciado la dirección que el sacerdocio debe seguir. Cada miembro de la iglesia debiera meditar en oración y luego actuar. Este punto y el de defender los principios constitucionales donde quiera que vivamos han sido nuevamente reafirmados por la Iglesia hoy en la sesión del domingo por la tarde del 5 de abril de la Conferencia General del año 2021, en el discurso dado por el elder Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia, quien antes de ser llamado al apostolado fue un exitoso abogado y jurista. Como tercera recomendación, es importante mencionar que la verdadera protección no está en los búnkers, ni en las armas, ni en la desesperación, aunque como dice la Escritura, el corazón de muchos desfallecerá. Desde un punto de vista del Evangelio, necesitamos fortalecer nuestras reservas temporales y espirituales. En el mismo discurso del presidente Benson, que acabo de mencionar, él añade: y lo más importante de todo, cada miembro del sacerdocio debe poner su casa en orden. Y esto incluye la oración familiar regular, recordando especialmente a nuestros gobernantes, salir de las deudas. 3. Asegurarse de que cada miembro de la familia entienda la importancia de guardar los mandamientos. 4. Compartir la verdad con los miembros de la familia, amigos y vecinos. 5. Asegurarse de que cada miembro de la familia lleve a cabo sus deberes en el sacerdocio, en las organizaciones auxiliares, en el templo y en la vida cívica de la comunidad. 6. Asegurarse de que cada miembro de la familia que trabaje sea un pagador de diezmo completo y que cumpla con sus otras obligaciones en el apoyo financiero del reino. 7. Almacenar alimentos para un año. Hermanos y hermanas, pensemos que este discurso de un apóstol fue dado exactamente 60 años antes, y pareciera que este hubiera sido escrito recién hace un par de días. Y esto que aquí se enfatiza al sacerdocio también es aplicable a las hermanas y a todos. El elder Ephrata Benson agrega: al hacer estas cosas, un miembro de la iglesia no solo se convierte en un oponente del adversario, sino también en un defensor de la causa del Señor. Hermanos y hermanas, esta es la forma en la cual nosotros podemos combatir la desconstrucción cultural y todos los dardos del adversario que apuntan a destruir al ser humano y evitar que los hijos e hijas de Dios puedan volver a su presencia. En su discurso, el elder Benson continúa señalando que en las profecías no hay ninguna promesa, excepto para el obediente. A un profeta moderno el Señor le dijo: por lo tanto, lo que digo a uno, lo digo a todos, velad, porque el adversario extiende sus dominios y las tinieblas reinan, y la ira de Dios se enciende contra los habitantes de la tierra. Luego el Señor indica: os doy instrucciones en cuanto a la manera de conduciros delante de mí, a fin de que se torne para vuestra salvación. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Y finalmente, el elder Benson concluye su mensaje, que aunque fue dado 60 años antes, junto al de otros siervos del Señor en las conferencias generales, y cuyos principios están en las Escrituras, él dice y concluye con lo que también quisiera que fuera la conclusión de esta presentación. El elder Ephrata Benson señaló y rogó que Dios pueda darnos la sabiduría para reconocer la amenaza a nuestra libertad y la fuerza para enfrentar este peligro valientemente. Sí, tiempos peligrosos están por venir,
Pero si cumplimos con nuestro deber en todas las cosas que de Dios, esto nos dará paz interior y consagrará todas las cosas para nuestro bien. Dios puede bendecirnos para ello. Lo ruego, dice él, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estimados hermanos y hermanas, espero esta breve presentación haya servido para ilustrar esta, que es una de las amenazas más grandes que hay en este tiempo y que es importante que ustedes y yo conozcamos, y también junto con conocer estas tácticas del adversario podemos confrontarlo tal como los profetas han señalado. Es increíble cómo el Señor les ha dado a ellos ser videntes y reveladores que mucho tiempo atrás, décadas incluso, nos están alertando de estos peligros y nos están diciendo la forma correcta, según el Señor, en la cual nosotros podemos defender su reino aquí en la tierra, desde nuestro hogar. Esto, estimados hermanos y hermanas, lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.